Gracias. Dígale que está a su lado, bienvenido, Emi Benoniki. Quieran ver que Emi Benoniki, bienvenido. A todos los que han venido a este culto, bienvenidos a Anmar, Emi, Huesedo Gitpali, Nonikit. Y a todos los que están con nosotros en la plataforma de YouTube, de los que están con nosotros en Latinoamérica, bienvenidos. Vamos a recibir con gozo la palabra. Nanabedukin bege sergebe, diu baudum madanga Emi sumai bidi. Iu bauduma Davedive, Anuei Togetkine, Anasokalitkine, Ansede. Es la palabra importante que Dios quiere dar a su pueblo en esta hora. El título del mensaje, viendo la primera carta de Pedro, Amar Kebe Pedro Garda, Narama Isatkine, es la iglesia que salvará el campo. Baudumad, iglesias mar, Auguskusa. Pero iglesias margonatkan, el mayor problema de muchas iglesias en esta época es que no conocen el deseo de Dios. Y en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos enseña la identidad de la iglesia. Y viga la bauduma de necuebur yesoget, abonoles mala yesoget. Ambicuegar y soy maladiviga la bauduma de escucha. En la introducción del mensaje, hermanos, unila maribia ega, mira martica surna, no hay que ir lejos, no hay que ir a otros países, solamente hay que mirar cerca. Unila beataque, ¿en qué época vivimos? Ibu ibagan y guanatcanan marcudi veraki. Vivimos en una época que todos los días, ¿verdad? Y dele, vane. Cada creyente que va a la iglesia, pero no tiene seguridad. Y muchos creyentes así van los domingos y van al culto sin saber por qué. Hasta creyentes dicen, no les maledicen, es que yo voy porque mi papá es líder, mi papá es pastor. Andandina iglesias en Anasoko, hagan nanergebet. Solamente viven así. Esa es la realidad de esta época. Y bebía de Nadal en todos los campos. Cada día hay creyentes que viven así engañados. Esoku huchur mardo, ibu obare abonoleget, ibu obare babigar, ibigalamba mimiganguno ni no conoce la salvación, ni conoce el misterio de Cristo. Y hermanos, así van a la iglesia. La iglesia hoy en día vive así, pero ahí no termina todo. Ya que cada creyente vive inseguro, cada líder escucha, las iglesias hoy en día se están dividiendo. Iglesias mar vela hoy tolemay. Acá hay miskin de verdad como pastores pastor no iglesia y dudido, pero vamos a encontrar ahora líderes que quieren sobrepasar al pastor. Pastor y verán subie y creyentes que no quieren seguir la vida de fe. Esa es la realidad de la iglesia. Cada uno está por su lado. Esa es la realidad de la época de las iglesias. No digo que todas, pero póngase a pensar. Muchos templos se están cerrando. Y cango iglesias maratina y vedaque. Solamente el año pasado, más de 15,000 en Estados Unidos. En Inglaterra, en Inglaterra, ya no están levantándose templos. En Miskindi templo nave, Sisago Vega. Se han vuelto bares, se han vuelto templos, gimnasios, templos, restaurantes ganade. Esta es la realidad de nuestras iglesias. Amarunila itakata y de verdad que
Hoy en día los pastores no quieren pastorear la iglesia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Satanás está engañando a las iglesias. Ni a saila misqua ni a umalat, si sago balet, si sago maladagi kuna sulit. Ya burbule ni a saila arbanay bebinsa en la iglesia. Eso que iglesia ni haga todo que te aguardo. Porque el creyente no sabe. Vivimos en una época así, iglesia. Vuelvo a decir, creyentes inseguros, iglesias divididas, y templos cerrándose. Y hermanos, bebinsa da gerbega yo eche nugoye, pega nugo suli, burbule boni gandani. Por eso, iglesia, hoy, la luz de Cristo, iglesia, por favor, no olvide. La Biblia dice, la Biblia dice, y tenemos que creer en la palabra, amén. No creemos en lo que las personas digan. La Biblia dice que somos pueblo de Dios. Y debemos creer en lo que dice la palabra. ¿Qué quiere decir que somos pueblo de Dios? Que no somos del mundo. Eso que buena panei, vivimos en el mundo, pero como pueblo de Dios debemos salvar el mundo. Esa es la iglesia, Buenatcan. Hoy en día eso se ha perdido, Buenatcan. La iglesia ahora ha olvidado su identidad. Una vez más, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de pacto. Entonces la iglesia tiene que tener la victoria. Y diga la iglesia Galacosunna. Y diga la iglesia Atiosunna. Y diga la Anmar iglesia Vergosunna. Vergotsate. Arbaudumat Katursi. Amén. Por eso nuestra identidad es importante. Somos la iglesia, el pueblo escogido por Dios. Tú le almar su chuli, necuebur almar su chuli. Fuimos escogidos por Dios. Esa es la iglesia en esta época, que lo que no debo olvidar. Así que, iglesia, tengamos victoria en el campo. Amar nada pisó que le mera amar yarda y legue. Quiero decir algo real. Buena tarde. No es que Satanás sabe qué es la iglesia. Ni adi wisi. Igi kangu iglesia wichi. Igi kangu iglesia kangu nikabaude ni adi wisi. Satanás sabe el poder que hay en la iglesia. Ni asai la wisi cuenatcan. Pero la iglesia no sabe. Iglesia di wichurdo. Iglesia di acqui todo. Iglesia di pinza nane dio vi todo. La iglesia no conoce su identidad. ¿Por qué somos la iglesia a la luz de Cristo? ¿Por qué? Y miga la baudum madan mardeo bonusas. Hay que pensar en eso como iglesia. Amar Dios, hermanos, Marvin Sazurile, lo digo otra vez. Seremos el parque de diversión de Satanás. Ni a todo iglesias margin. Pedacito de iglesia ena, sordagan ena. Paudumat hueso y Sazulit iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿y qué sobre? ¿Por qué somos pueblo escogido? ¿Por qué somos linaje escogido? ¿Por qué somos real sacerdocio? Y dígala, para que anunciéis las virtudes de aquel. Huega ya burba de barso de. Esa es la iglesia. Por eso, iglesia, la iglesia que va a salvar el campo, la iglesia que va a levantarse,
Primero, primero debe conocer el poder del Evangelio. Ni awisi, pedina. Por eso Satanás se burla. La iglesia debe conocer primero, si queremos salvar el campo, debemos conocer el poder del Evangelio. Pablo lo repite mucho, bueno. Y el poder del Evangelio, ¿quién es? Cristo. Pablo lo dice en sus cartas. Por eso, si conocemos el poder del Evangelio, entonces yo no tengo poder, yo no puedo salvar el campo. Familia, no gozuli y casar guaysana. Yo no tengo poder, solo el poder del Evangelio. Usted que está aquí fue salvo por gracia, por el poder del Evangelio. Por eso la iglesia no debe olvidar esto. Así que iba buen gibe soy no ni que le pastor Andy Gangwet satte Andy no logo pastor yer Gangwet pabigar yer Gangwet pe Gangwet. Por eso la vida de fe no es mi poder. La vida de fe no es mi conocimiento. La vida de fe, beso de pabigar, que tika surandani, y pibón en iglesia de gandungusie, angera namasie. La vida de fe no es si sabes tocar instrumentos, si sabes cantar. La vida de fe es el Evangelio. Es el poder del Evangelio. Y tú le marwe y esa buenatka. Por eso la iglesia ha perdido poder. Una vez más, el Evangelio no pierde poder. El Evangelio siempre tiene poder. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice de esta manera. Pablo dice de esta manera. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a leer. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. Pero mira aquí, hasta aquí no llega el pasaje. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted lo cree? No dice a todo aquel que se porta bien, a todo aquel que canta, a todo aquel que lee, a todo aquel que cree es poder de Dios. Dice eso, ¿verdad? Por eso el Evangelio parece que no funciona. Y mira la huelga de burba cango exacto yo daile. Y mira la familia que cualquier yo daile. Por eso, ¿por qué parece que no funciona? Porque no lo creemos. Unila wismala. El poder del Evangelio se cree y para todo aquel que cree. ¿Usted cree en el Evangelio? Solamente tiene que tener esa fe. El Evangelio no se calcula si funciona o no funciona. El poder del Evangelio es Evangelio. Vela. El problema de los creyentes es que se ponen a calcular. Por eso yo tengo que desechar todos mis pensamientos. Ahora el Evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo que dijo Pablo. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, Pablo Ganarzogue dice de esta manera, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Andi llegan todo nai. Andi yo isar vega sumay nai. Arbaudu madakku da sokko dio pira itole doa. Odi pastor pinza gobernante. Es locura a los que se pierden.
Y dice Pablo, pero a los que salvan, pero a los que se salvan, pero a los que se salvan, abono les malacatina, a los que salvan, y esto es a nosotros poder de Dios. Por eso el evangelio solamente hay que creerlo. Amén. El evangelio hay que decir amén. Amén. Porque es poder de Dios. ¿Ah? Pautum madi pega soy nacha. Eso ko pedai di pene yer gangwe. Pene que cuaque. Pedi ania be ala maisi. Pebene. A los que creen es poder de Dios. Y dice, ¿para quiénes? Para los salvos. Han marabo no les hace marabo no les hace. Tienen la salvación. Esa es la mayor promesa. Por eso una vez más lo digo, lo dije en la introducción. Satanás sabe esto. Ni a web dicka surwisi. Ni a wisi juega ya burbacanga muica. Ni a wisi Cristo enono giannasa. Ni a wisi iglesia de Guchurdo. Creyentes mar de Guchurdo. Amba pen mardo. Y todo. Por eso, hijos de Dios, discípulos, hay que creer en el evangelio. Hay que creer que es poder de Dios. Es el poder de Dios. Por eso los salvos viven en la fe. En la fe del Hijo de Dios. Por eso, iglesia, la iglesia que quiere salvar el campo, la iglesia que cree en el poder del evangelio, iglesia, tenemos una identidad. La iglesia debe vivir de esa identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Como lo dije en la introducción, muchos creyentes dicen, iglesia que vi pigus andungu dani soko, iglesia que vi pigun yago busco anana di soko, padamba mimie. Mucho modo veo durdas tibetio. Piensan que su identidad depende de su posición. Piensan que su identidad depende de sus padres. Piensan que su identidad depende de hacer algo. Por eso no conocen el poder del evangelio. Nuestra identidad no es por experiencia, no es por conocimiento. Que den estudio bíblico an pastores han ido smalat, eso no se trata de tu experiencia o conocimiento. Nuestra identidad es solo por Cristo. Y es claro la Biblia. Así que creyentes, si usted no hace nada, pero vengan al culto con esa identidad. No se apoyen en su conocimiento o experiencia. Nuestra identidad, dice 2 Corintios 5:17, que somos nueva criatura. Tú le cuapica de guno ni eso. Y mare penne guadato nas eso. ¿Ah? Dije te diga lamba y mare penne guadkibamba be binsa sunna. Maya que beben, ¿verdad? Maya que beben. Mirgan nukae baba arba suriye baba yerganguye baba yer mirgan nukae. Somos nueva criatura, dice la Biblia. Una nueva identidad, una nueva cédula. Ese es el Hijo de Dios. Colosenses 2:10 dice que en Cristo, sobre en Cristo está todo. Y es completo. El conocimiento de todo conocimiento es Cristo. En Filipenses capítulo 3, 8 al 10, dice Pablo en Filipenses 3, 8 al 10, de esta manera. Ciertamente, aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y dice el versículo 10, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ibu Pablo turda ibe. Ibu Pablo napi turda ke abesun nabedak. Imar bai da abesun. Pablo soget unila Cristo gimbi burbulan turda ibe. Imar bai tina milege. Esa es la identidad. Que fuera del evangelio todo es basura. Si no es evangelio, es religión. Si no hay evangelio, es desastre. Ese es el mayor conocimiento. Por eso, discípulos, iglesia no hizo la iglesia la luz del pastor Dani. Dios no es la luz de cualquiera persona. Por eso nuestra identidad es lo más importante. Somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios primero debe conocer el poder del evangelio. Haga duda hasta que Cristo es el mayor conocimiento. Cristo es el mayor valor. Cristo es todo. Ese evangelio, es poder de Dios. Así que en vegani maranzoine, pedi cuapitio peitoge, ni adibatica siruisi. Un dika sargusa ni agüewisi. Haga la mía saila, barabe soli de iglesia dine un maimalat. Satanás es feliz que la iglesia haga todo menos Cristo. Satanás ahora ha buscado la manera que en el púlpito ya no se hable de Cristo. Miskin dimar baik iglesia da gudecha. Por eso, iglesia, si usted llega a conocer a Cristo de verdad, y burbule vega ya burbagi bedoidele, poder de Dios. Y Satanás, que seamos la iglesia que solo predica a Cristo, hermanos. Este debe ser la iglesia. Segundo, si conocemos el poder del evangelio, entonces sabremos valorar el evangelio. ¿Qué es lo que tú valoras ahora mismo? Negocio, trabajo, dinero, relaciones, yagua venidive, sapingua venidive. Donde está tu valor, todo tu corazón, por eso, si conoces el poder del evangelio que hay en ti, lo vas a valorar. Será lo mejor de lo mejor el evangelio. Pero ya que no conoces el poder del evangelio, ¿cómo lo puedes valorar? El valor del evangelio es todo. Por eso lo escribí de esta manera. Debo andar más aquí. Si el evangelio no es valioso para mí, me voy a aferrar a otra cosa. Si el evangelio no es valioso para mí, estaré mirando y haciendo otra cosa. Cuéntenos. Por eso, discípulos, el evangelio es todo. El evangelio es valioso. Yo pila verai sulile imar bai pesado.
Imar baiki bebinsa dagüe. Imar baiki de surbinsa beito dagüe. Cuando el evangelio llega a ser todo, listo, se acabó. Arbe bukit pinsa usuli. ¿Por qué, pastor, debemos darle el valor al evangelio? Y diga la huega ya burbabur birrikin edan mardat kerkebe. Porque en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera. Ausoge. El apóstol Pedro, ¿qué dice? Primero, ya no somos linaje de Satanás. Amén. Ahora marnia saila en el somos linaje escogido por Dios. Pedro dice esto. Ya yo no soy linaje de Satanás. Yo no soy de este mundo. Ese es el evangelio. Y biobia. Y duardia ni a mimina. Ni a saila sodet panana dina. Ni a saila ediwar se anse mainat. Anso saila se nada pinat. Era por naturaleza hijo de la ira como todo lo demás. Pero ahora soy linaje escogido. Aurum madan susa. Y sigue diciendo Pedro. 1 Pedro capítulo 2 dice, somos nación santa. ¿Por qué somos nación santa? Porque la sangre del Cordero nos libró. La sangre del Cordero nos limpió. Amar baris fue babas a pindaile suli. Pedina dukin betio pedaki. Aga babi garguiller gango beitoge. Porque bedina paudu mayo pira bedaisuli. Dios te ve justificado. Iskuet sate yo papedake. Pero bedina tú le marsoget pabur beito vida. Tú le dubega soy no ni cuelgo di binsa gordi. A wedi binsa nana ye. Wedi cuago surie beito vida. Entonces, ¿ya? Pero la Biblia dice que nosotros somos nación santa. La sangre del Cordero inmolado nos limpió. El sumo sacerdote tomó mi lugar y vio. Eso es darle valor al evangelio. Y sigue diciendo, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y que la iglesia, la luz de Cristo, debe disfrutar que somos el pueblo del pacto eterno. Amén. El pueblo del pacto eterno. Paudum matar de metosuli cuenatka. Paudum matar de iego suli. Pega viegue. El pueblo del pacto eterno. Wigar que un milanana viecha. Por eso el evangelio es más valioso que cualquier otra cosa. El evangelio es más valioso que mi propia vida. El evangelio es más valioso que la propia familia. El evangelio es más valioso que el propio ministerio. El evangelio es más valioso que todo. Cuando llegas a entender esto, y piga la de buquitinsa. Y diga la de marbe guay, valor en el evangelio. Mirbe huega ya burba beba surbedake. Audumma yoisar pescochasun. Así que si somos el pueblo adquirido por Dios, si somos la nación santa, si somos el pueblo del pacto eterno, baudumma duean margawisa, ¿cuál es nuestra misión? De típica la marbuena pone no hizo una. Audumma chuli di kidan marimasa. No hizo una identidad, nos dio vida. Andar turbuno di kicha. ¿Y cuál debe ser la misión? Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, al final. Y eso que vergunaikine, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Esa es la iglesia. La iglesia tiene una misión. Paudumma de iglesia, egaigar ulsa, ese gocha. La iglesia que pierde esto es la iglesia que no tiene
dirección. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es alumbrar. ¿Sabes cuál luego hay eso? ¿Insa? Ese no quiso. Ve cuarto viene cuál luego no luego oye gango. ¿Cuál lo veo Gabriel le ven aquí? Y vos sabes, gana. Ocas, perdón. No luego. Por eso el evangelismo es fácil. Juega ya burba ver que no lo gana. Un mila vega soy ne cuál veo gae. ¿Cuál vega mai veo gae? Pastor, ¿qué luz? La Biblia dice, primero, alumbra la luz de la creación. Génesis 1:3. ¿Cuál lugar no nikit? ¿Cuál pane kina isichit kigudigu? ¿Cuál pane galawan suligudigu? ¿Cuál lugar no nikit? Es la luz de la creación. La luz que trae orden. La luz que quiebra la oscuridad. ¿Cuál piamai? Pegimai. En Isaías 60 dice el profeta, levántate, usque y resplandece. ¿Cuál no veo gae? Ya burba pegi gano niki. Ese es el evangelio. Por eso, iglesia, un milagro lo gae. Merve abimsa igan saoribe, yer ganguye, solo alumbra. Pastor, ¿y qué luz hay que alumbrar? Dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 12, dice de esta manera. Ibu cual lo anmar ogerger. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y sigue diciendo, en el mundo estaba. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. Buena pane pasur daisa do huecual. Ambabaurum maduena pane sousaini huele pasur daisa mardo. El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Israel ne burbe la vega ya burba abingat wilupinat walumegua yo abingat chuli. Pero dice el versículo 12, aleluya. ¿Qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron esa luz, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de alumbrar esa luz, de ser hijos de Dios. Me voy Cristo va vingano ni güey, cuál no ve me no ni kicha. Y ve me no ni gua, tú güey cuál lugar güey. O cuál lu batería besuli. O cuál lu descargar gusuli. Es la luz de Jehová. La luz de Cristo. Eso por hermanos marnei se venae, un milagro cuál lu ve o ganae. Amén. Pero ve cuál lu besatela. Por eso el evangelio es poderoso. Y luego al lubegi maile, un ni la gana. Buenat kan ni asai la bedar besi benekin. Pedi un ni la nawet kan cual lo gaega, yo ibangua. Era. Por eso cantamos la luz que quiebra toda oscuridad. Tokusa. Buena maíza tokusa. Ya tenemos la victoria. Esa es la iglesia, cuéntate. Mirbarani beguile dive, nana di cue. Deben de estar lamentándose de la vida de fe. Deben estar viviendo una vida que no se puede. Todo se puede en Cristo. Esa es la luz del evangelio. Y luego el lubegi gana ni kiguanatkan. Así que oramos para que la luz de la vida, que es Cristo, alumbre los campos, Señor. Alumbre la oscuridad.
que se quiebre las tinieblas. Uy, Peggy Mai. Miskin be yo be Cristo va vengadi be. Benesichit. Inza? Uy, ¿cuál besate? Evil da geri iglesia se no ni dibe uy, ¿cuál longani koye? Be cao suli. Amba iglesia se verani. Tienes que venir a Cristo, que es la luz verdadera. Así que primero dije, el poder del Evangelio. Uega ya burba kangonika. Segundo, el valor del Evangelio. Mirwega ya burba de basur verdad que ese Evangelio que vive en nosotros. Por eso, por último, iglesia, somos la iglesia, la luz de Cristo. Amén. ¿Eh? ¿Ha visto que me significa la mar Cristo igual de nuga? ¿Ah? No somos la luz del presidente o la luz del pastor. Somos la iglesia, la luz de Cristo. Esa es la única luz con la que quiebra la oscuridad. Mira, como la campo, iglesia. Dice el versículo 10. Y vio, ¿ya? 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 dice: nosotros, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, amar en Ecobersulina, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y vio, ¿ya? Así que todos los que estamos sentados aquí, iglesia de la luz de Cristo, estamos por la gracia de Dios. Aunque sea débil, ¿amén? Aunque me falte mucho, Dios es fiel. Por eso en este punto tan importante, iglesia, anunciemos la luz. ¿Amén? Hay que anunciar las virtudes de aquel. Pero hermano, no es quien soy, aquí se trata de creer en lo que dice la palabra. Y si creo en la palabra, es amén. ¿No? Porque es su palabra. Que la palabra de Dios se grabe en mí. Esa es la luz del Evangelio. Por eso, iglesia, el evangelismo lo es todo. El evangelismo lo es todo. La iglesia tiene que saber esto. El evangelio lo es todo. El evangelismo lo es todo. Las misiones lo es todo. Por eso la iglesia tiene que salvar el campo. Amar iglesia, huele cuabur, cual no gargabecha. Tú les hago su. Emi noniki dakke, alcaldesa, no es noniki. Yeri tolege. Abar margarga no go charma la noni. Imar no es noniko an margala, no es di. An margai garegawe, no es dia, no es di. An marga calles marnuda koe. Pero ni a ono get satte ni a. Oni gambur vale, o solo get satte. Solo Cristo. Por eso es la respuesta más grande de mi vida. Imar se da ni que da carsuli, se da suline. Porque lo único que puede quebrar la oscuridad es la luz de Cristo. El evangelismo lo es todo. Por eso, si conoces el evangelio, el evangelismo será tu única vida. Vela de equipo. Vela huega ya burba, maldito no ni vive. Magovisco, y diga la huega ya burba, verde que. Y diga la tule mar huega ya burba, wisco que. Ahora entienden, ahora comprendemos, Mavito, que ¿por qué decimos solo Cristo? ¿Amén? Y diga la unila Cristo. Porque solamente Cristo es la respuesta. ¿Qué? Para mí. ¿Eso? Es la única respuesta para mí.
Solo Cristo es la única respuesta para mi iglesia. Y solo Cristo es la única respuesta para mi campo. Así que, hermanos, quiero ser un pastor que predique solo el evangelio. Una vida que predica este evangelio. ¿Somos el pueblo de pacto? Somos ese pueblo. Así que, iglesia, no olvide esta semana, el evangelismo lo es todo. No hay otra respuesta para el Hijo de Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Iglesia, cada día, pane, semana, purgochega, confiese, sogue. Somos la iglesia, la luz de Cristo. Ansummaina sulit como una denominación. Ansummaina irán mara sordaye, we ansummaina sulit. Somos la iglesia que alumbra la luz de Cristo. Tu hogar, Penega, necesita la luz de Cristo. Amén, ¿no? Penega. Por eso los testigos de la iglesia, la luz de Cristo, los creyentes de la iglesia, la luz de Cristo, tienen que ir a sus campos, Merdica Turnae, tienen que ir a sus campos, alumbrar la luz de Cristo. Lo digo de esta manera para terminar. No hay otra razón para vivir. Iniquiwa. Aunque sokalit we margine nana disulile kurbeang sede. Yu barang we gizati. Unila mas kun negarte tator kwa kapali hace. Eso lo hace un incrédulo. Los animales viven así, para comer, dormir y ya. Yo tengo una sola vida, no tengo dos, tengo una sola vida. Y esa vida quiero dar todo. Es mi razón de vivir. Por eso la iglesia tiene que ser la iglesia que alumbre la luz de Cristo. Y luego al veo Gavidibe, conoce el poder del evangelio. Conoce el valor del evangelio. Conoce tu identidad. Porque no hay otra razón de vivir. Dile a que está a tu lado, somos el pueblo de pacto. Amén. Somos el pueblo de pacto.